Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenida familia, ya estamos de nuevo juntos y, por supuesto, preparadísimos para el programón que tenemos por delante. Hoy tenemos un invitado excepcional y cuando digo excepcional, lo digo con toda la razón del mundo, ¿eh? Además, tengo que deciros que es uno de los invitados que más pedís al programa y que además en las escuchas vuestras está comprobadísimo que es de los que más os gusta. Así que hoy vamos a disfrutar sí o sí con esta entrevista y con el libro que nos trae este invitado, por supuesto. Y así comenzaremos este programa, pero tiene un montón de contenido más porque ya sabéis que todo mi equipo está toda la semana sin parar para traeros lo mejor de lo mejor, lo último, para manteneros informados de todo. Así que gracias por habernos elegido, por estar ahí. Ya sabéis que nos puedes escuchar los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o que también nos puedes escuchar cuando tú quieras en tu plataforma de podcasting favorita. Eso sí, si nos quieres escuchar antes que nadie, tienes que hacerlo en nuestro canal de YouTube. Somos Canal del Misterio Programa. Así todo junto. Canal del Misterio Programa. Pones eso en el buscador de YouTube y no tienes pérdida. Enseguida nos encuentras. Te suscribes al canal en cuanto veas ahí el logo del programa, que ya sabes que es un pentáculo, una estrella de 5 puntas morada. Bueno, pues ahí te suscribes, le das a la campanita, muy importante, para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido, porque ya sabéis que no solamente subimos los programas a nuestro canal de YouTube, subimos un montón de cosas más, temas sueltos, música para bailar, para meditar, por supuesto siempre relacionadas con la espiritualidad, meditaciones, vamos, que tenéis ahí y que vais a tener un montón de contenido para que disfrutéis de lo lindo. Y ahora, dicho esto, ya estamos impacientes, ¿verdad? Comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Es el final o el comienzo de algo más? Hoy en Canal del Misterio abrimos el libro titulado Dios es azul y en él nos adentramos en 101 experiencias cercanas a la muerte, relatos reales de quienes han cruzado ese límite
y han regresado. Y, por supuesto, esta noche está con nosotros su autor, Juan José Benítez. Bueno, nosotros encantadísimos, como siempre, cada vez que nos visita Juanjo. Y está aquí para hablarnos de su último libro, Dios es azul. Buenas noches, Juanjo. Hola, ¿qué tal, Nuria? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Da igual a la hora que nos vea o que nos escuche, mejor dicho, cualquier persona ahora mismo a través de las redes sociales nos pueden escuchar cuando ellos quieran. Así que, bueno, bienvenido, Juanjo. Y, bueno, estamos ya deseando conocer este nuevo libro que nos has entregado, este nuevo regalo. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer esta recopilación de estas 101 experiencias cercanas a la muerte? Porque creo que además tú, y de hecho está en el libro, tuviste una, ¿verdad? Una ECM. Sí, bueno, tuve casi. No ha sido la experiencia cercana a la muerte típica. Sí. Pero bueno, tuve un percance hace ya 20 años. Tuve en un cateterismo, me seccionaron una arteria y estuve a 5 minutos de morir. Y bueno, lo que yo recuerdo es un dulcísimo sueño maravilloso, en el que me iba cayendo poco a poco. Pero bueno, los médicos me sacaron adelante y ahí se quedó la historia, ¿no? Respecto a tu primera pregunta, pues bueno, yo empecé aparentemente por casualidad en el año 68 a investigar el tema de la muerte, de la vida después de la muerte, pues porque un compañero de prensa en Zaragoza, en una espera periodística, pues me contó una experiencia que tuvo en el año 42 en Rusia. Él estaba en la División Azul y le tocó llevar unos explosivos desde un lugar a otro, con la mala suerte de que los rusos, me contaba, pues empezaron a bombardear. Se quedó medio ciego como consecuencia de la explosión de una granada, y cuando ya estaba perdido en mitad de una ventisca, pues me contaba que apareció un compañero de un pueblecito de Zaragoza, se conocían, y entonces me contaba Miguel París, que es el protagonista de la historia, me contaba que, bueno, pues este hombre le auxilió, le acompañó hasta el bloqueo donde tenía que llevar los explosivos y se despidió y se fue. Y cuando a Miguel le estaban curando en el hospital, contó lo que le había pasado y le dijeron, bueno, eso es imposible porque este compañero, un tal Bacaicoa, pues lo había matado un mortero 90 días antes. Wow. Claro, a mí aquella historia me impresionó mucho. Claro. Porque este hombre, Miguel París, pues era un señor muy serio, incapaz de inventar estas historias, ¿no? Y a partir de ahí me puse a trabajar. Vale, en concreto esta recopilación que has hecho en este último libro, creo que viene a colación de una carta que te llega de Saura, ¿no? Y una carta muy emotiva y que a ti te hace de alguna forma pues darte cuenta de que tienes que crear este libro, ¿no? Sí, bueno, pues yo he recibido muchas informaciones, he ido a muchos sitios a hablar con los testigos en todo el mundo. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, este material hay que sacarlo a la luz, es un material lleno de esperanza. Claro. Las experiencias cercanas a la muerte nos están diciendo a gritos que después del dulce sueño de la muerte, pues hay vida, ¿no? Hay vida mucho más interesante que esta. Y bueno, pues me puse a trabajar y a ordenar las investigaciones. Y salió este libro, y detrás pues he escrito otros 5 más que no se han publicado aún. Madre mía. Sobre la vida después de la muerte. Qué bueno, qué bueno. Eso es prometedor, ¿eh? Eso ya nos tienes esperando. Bueno, Juanjo, entonces continuamos con tu libro. Miles de casos que te llegan durante todos estos años de investigación. ¿Fue muy difícil el escoger estos 101 casos? Sí, siempre es difícil porque, bueno, cuando tienes tanto material, yo calculo que he podido reunir alrededor de 1000 casos
de vida después de la muerte, pues entonces es complicado, ¿no? Y al final, pues me dejé llevar por el instinto, la intuición, y seleccioné 101 que me parecieron interesantes, por un lado, por las profesiones de los testigos, que también es importantísimo, y por otro, por la esperanza que puedan transmitir. Claro, claro. ¿Qué te parece más sorprendente? ¿Las cosas en común que tienen las diferentes personas que explican esta experiencia? ¿O, sin embargo, los diferentes puntos de vista que a veces ocurren? No, como dices tú muy bien, a mí me impactó mucho desde el principio que coincidieran, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, que coincidieran, pues una niña de Pakistán, por ejemplo, y un catedrático de literatura de Pittsburgh, ¿no?, en Estados Unidos, que no se conocían, no se han conocido nunca, y que sin embargo contaban una experiencia muy iguales prácticamente, ¿no? Sí. Y esto ocurre con el resto de los casos, salvo alguna excepción donde la experiencia cercana a la muerte es distinta, ¿eh? Pero básicamente son iguales casi todas, es decir, aparece el famoso túnel, hay un desdoblamiento de esa persona, esa persona ve su cuerpo físico en la cama o en el quirófano, el túnel que recorren hasta que llegan a un punto en el que aparecen unos seres, a veces familiares muertos, que les indican pues que tienen que regresar, que no es su momento. Claro, todo esto es muy difícil que se pongan de acuerdo, repito, personas que no se conocen. Claro. ¿Tú qué opinas sobre la hipótesis, Juanjo, de que todas estas visiones tienen que ver con alucinaciones? No, eso está perfectamente ya estudiado y demostrado. Para que una persona experimente una experiencia cercana a la muerte, se tienen que dar por lo menos dos requisitos fundamentales. Uno, tiene que estar en muerte clínica, es decir, el encefalograma tiene que estar plano, el cerebro no funciona, y el corazón no late. Entonces, cuando hay estas características, se denomina este hombre está en muerte clínica, y de hecho en muchas ocasiones los médicos los han dado por muertos y se han marchado, Lo que pasa es que luego regresan y resucitan, entre comillas, ¿no? Claro. Porque no han llegado a morir. Sí. Entonces, las alucinaciones se producen en otras circunstancias, no en estas. Claro. Además, de hecho, en muchas de estas experiencias incluso hay pruebas, ¿no?, de que ha sido algo real, como por ejemplo una que creo que el protagonista es un zapato rojo. Efectivamente, hay varios casos, yo conozco varios casos y los menciono en el libro, de personas que han tenido ese desdoblamiento, que han salido de su cuerpo, que han salido del edificio del hospital donde estaba esta mujer, y ha visto un zapato rojo en la azotea. Y entonces, pues cuando volvió en sí, lo comentó con las enfermeras, y las enfermeras se lo comentaron a los médicos, y uno de ellos subió al tejado. Sí. Y efectivamente, allí había un zapato rojo que nadie sabe qué hacía allí, ¿no? Vaya. ¿Cómo es posible que esta mujer sepa algo así? Sí. Bueno, volviendo a lo que es la experiencia en sí, también algo que tienen muy en común estas experiencias y estas personas que tienen este tipo de experiencias es el hecho de que cuando ya están en el otro, o casi en el otro lado, no quieren volver porque están tan sumamente bien allí que no quieren volver aquí a la Tierra. Efectivamente, así es. Prácticamente en casi el 100% de los casos que yo he podido investigar o estudiar, esas personas experimentan tal felicidad, tal paz, tal situación anímica tan extraordinaria que no han experimentado jamás en su vida en la Tierra, que les cuesta mucho volver y de hecho la mayoría pues se resiste, ¿no? Incluso
me contaban algunos testigos cómo, por ejemplo, la madre muerta tuvo que empujarla, ¿no?, físicamente para que regresara a su cuerpo. Ajá. Y yo recuerdo otra mujer, una testigo de un pueblecito de Sevilla, que tuvo también un problema asmático, tuvo una experiencia cercana a la muerte, vio a su abuelo muerto, etcétera, etcétera, y lo pasó tan bien allí, estaba tan feliz, que le costó mucho volver. Y a los pocos años, esta mujer intentó suicidarse para regresar a ese lugar. Uh-huh. ¿Y sabemos qué ocurrió? No, bueno, no llegó a morir, el intento de suicidio no prosperó, Uh-huh. pero bueno, a mí lo que me impactó fue el hecho de que una persona intente suicidarse para regresar al sitio donde fue tan feliz. Sí, sí, sí. Wow. Bueno, continuamos con el libro, Juanjo. ¿Por qué el título, Dios es azul? Bueno, porque hay un par de casos o tres en donde la descripción de los testigos sobre Dios es esa. Es decir, le preguntan a una niña de Pakistán de 3 años que tuvo también un problema médico, experimentó ese desdoblamiento, sí, y llegó a un sitio donde estaba su bisabuela, muerta hacía muchísimo tiempo, ella nunca la conoció, la sentó en sus rodillas, estuvo hablando con ella y escuchó la niña, turdana, escuchó la voz de su padre que le pedía que regresara. Y entonces la niña dijo, tengo que volver porque mi padre me está llamando. Y la bisabuela le dijo, bueno, primero se lo vamos a preguntar a Dios. Fueron donde Dios, contaba la niña, sí. Y Dios le dio permiso para regresar a la tierra. Entonces, claro, imagínate toda la familia pendiente de, bueno, ¿y cómo era Dios? Claro, Porque claro. tú lo has visto, ¿no? Uh-huh. Sí, yo lo he visto. ¿Y cómo es? Decía. Y la niña repetía constantemente, Dios es azul. Wow. Y no hubo manera de sacarla de ahí. Uh-huh. Todas las descripciones siempre azul. ¿Pero azul qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Azul. Wow. Y me he encontrado otros casos más o menos parecidos. Entonces, de ahí el título. Uh-huh. Tú nos hablas también en Dios es azul de una idea que tienes tú o que te llega sobre el alma y cómo entra el alma en el cuerpo humano sobre los 5 o 6 años de edad. Sí, bueno, esa es una información muy antigua. Uh-huh. Me llegó en un momento determinado donde yo tenía muchas dudas y en esa información se me decía que a los 5 o 6 años aproximadamente, cuando el niño o la niña toman su primera decisión moral, es cuando el Padre Azul se desdobla o se fracciona, Uh-huh. sería la palabra exacta, en una especie de chispa, y se instala en la mente de ese niño o de esa niña para siempre. Uh-huh. Con lo cual, pues, bueno, estamos habitados por el número 1, ¿no? Sí. Y esa chispa o esa fracción del Padre Azul, según esta información, llegaría con un regalo. El regalo es el alma. Es decir, al mismo tiempo que ingresa la chispa divina en la mente humana, en el cerebro, llega el alma. Uh-huh. Y entonces, antes de que lleguen esos 5 o 6 años, ¿no tenemos alma, supuestamente? No, no tenemos alma. Ajá. Qué curioso. Tenemos mente. Sí. Que mucha gente confunde. Exacto. Uh-huh. Estas dos criaturas que no tienen nada que ver. Es decir, la mente sí aparece en el momento de la concepción del ser humano, pero el alma llega después. Por eso muchas veces la gente queda un poco confusa cuando se habla del aborto, sí. Y dicen desde el punto de vista religioso que se mata el alma. No, se mata algo muy importante que es la vida, claro. Que es lo más bello que existe, sí. pero no el alma. Hombre, Dios no es tan tonto. No, claro. claro. No lo pondría tan fácil, ¿no?
Bueno, hablando del alma, tenemos que hablar evidentemente de la Iglesia Católica y de todas las religiones realmente, pero sobre todo aquí, que es la que más nos toca, la católica. ¿Por qué crees que ha habido siempre este interés en decirnos o hacernos llegar que la muerte es algo tremendo, que es algo donde además puedes pues ir o arriba o abajo, ¿no? ¿Por qué crees que siempre están con instalándonos ese miedo? Pues porque, vamos a ver, yo con todos mis respetos a todos los que sean creyentes en la religión católica, pues entiendo que la Iglesia no fue fundada nunca, jamás, por Jesús de Nazaret. Lo he repetido muchas veces. Es un invento humano. Después de la muerte de Jesús, en el año 30, se reúnen Pedro y los discípulos y tratan de saber qué tienen que hacer. Ellos viven en Jerusalén, rodeados de judíos. Ellos son judíos también. Y se preguntan qué hacemos ahora. Y entonces el mensaje capital de Jesús de Nazaret, el mensaje más importante, que era todos los seres humanos son iguales desde el punto de vista espiritual, no vendía entre los judíos. ¿Por qué? Pues porque la mujer no era igual que el hombre, ni el hombre rico era igual que el pobre, claro, para los judíos, ni el esclavo era igual que el hombre libre. Entonces enterraron el mensaje fundamental, junto al hecho de que hay vida después de la muerte. Por eso resucitó y se presentó 19 veces a gentes allí en Israel y en los países próximos. Eso no vendía y entonces lo enterraron. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que la Iglesia empezó a crecer. Aquello se hizo muy grande, tuvieron que empezar con la liturgia, las jerarquías, los dogmas, etcétera, etcétera. Pero todo eso es falso, absolutamente. Y la muerte es uno de los elementos que ha servido a la religión para meterle miedo a la gente y apoderarse de su voluntad. Y sin embargo la muerte no es nada, la muerte no existe. La muerte no existe. Es un pasito más en el camino, ¿no?, del alma. Bueno, pues es una experiencia. Estamos en la tierra, en esta vida terrenal, para experimentar, para vivir una aventura. Y luego regresaremos a casa. Juanjo, hablando de almas, evidentemente, quiero hablar de los diferentes medios de comunicación que han habido a lo largo de los años para ponerse en contacto con estas otras entidades o con ese otro lado. Primero fueron, por ejemplo, pues las psicofonías, ¿no?, a través de los cassettes, la radio con la transradio, las psicoimágenes. ¿Tú crees que ahora, en el mundo de la IA, pueden llegar mensajes a través de estas inteligencias artificiales del otro lado? Pues la verdad es que no lo sé, pero es posible. No. Nadie podía imaginar hace 100 años que, pues que las psicofonías iban a existir y que efectivamente, pues supuestamente seres muy fallecidos se ponían en contacto a través de los magnetófonos con otras personas, ¿no? Eso era impensable hace unos años. Claro. Bueno, pues a lo mejor la inteligencia artificial también puede aportar algo de esto. No, la verdad es que no lo sé. Pero suena coherente, ¿no? Porque conforme va evolucionando la tecnología, pues igual esta nueva tecnología también nos ayuda a tener este tipo de contacto con el otro lado. Claro, por supuesto. De la misma manera que, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, pues hay una tecnología increíble, mágica, extraordinaria, que no podemos ni concebir. Claro. Y pues en el fenómeno de la muerte, pues puede pasar lo mismo. Es decir, que llegue un momento en el que la tecnología haya avanzado tanto
que podamos registrar las voces de estas personas o las imágenes. Sí, sí. Además, tú unes muchas veces el tema ovni, extraterrestre, con el tema de la muerte. Sí. Y además cada vez lo tengo más claro. Lo tiene más claro, ¿verdad? Hace unos años yo no pensaba que esto podía ser cierto, y sin embargo, pues con las investigaciones me he ido dando cuenta de que hay testigos que están viendo una nave y al lado está su madre muerta, y la madre le explica que, bueno, pues esos seres que tripulan esas naves les llaman los tatas, que viene a ser una especie de abuelo o padre protector, y bueno, pues esos seres que tripulan esos ovnis, esas naves, serían seres que protegen o que cuidan de las personas fallecidas. Bueno, qué interesante. Yo estaría contigo horas y horas, Juanjo, pero sé que, bueno, eso es imposible porque además tu tiempo vale oro y no te quiero quitar más tiempo. Así que vamos a dejar la entrevista aquí, no sin antes, desde luego, recomendar a todo el mundo que, bueno, pues que después de Estoy bien y de Pactos y Señales, otros 2 libros de Juan José Benítez, pues él, como siempre, ha seguido investigando el gran misterio de la vida después de la muerte y fruto de esa incansable labor aparece ahora Dios es azul, un total de 101 casos de experiencias cercanas a la muerte, un libro editado por Planeta y, bueno, un libro lleno de esperanza, que es lo que siempre nos trae Juanjo cuando está con nosotros y en sus libros. Siempre siembra esperanza y nosotros estamos encantadísimos de recoger esa esperanza y llevarla dentro de nosotros, bien cerquita del corazón. Juanjo. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Gracias a ti, como siempre, Juanjo, y hasta la próxima. Muy bien, un beso. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación del tercer ojo. El tercer ojo es un símbolo asociado al despertar de la conciencia. El ojo de la mente te muestra lo que la vista no puede descifrar. Otra realidad, otra visión, la conexión con lo espiritual, una mirada hacia adentro. Bienvenido a tu templo interior. Gracias por hacer esta meditación conmigo. Espero que la disfrutes. Baja los párpados e inhala por la nariz y exhala por la boca mientras te preparas para poder ver sin usar los ojos. Encuentra donde sentarte o tumbarte relajadamente y continúa inhalando por la nariz y exhalando por la boca unos segundos más. Ahora, respirando por la nariz, pon atención en el espacio situado entre las cejas, donde se sitúa el tercer ojo, el sexto chakra. Inhala y exhala por la nariz relajadamente, tomándote tu tiempo en disfrutar de una respiración tranquila y pausada mientras pones la atención en tu entrecejo. Sigue respirando por la nariz con la atención puesta en tu entrecejo.
Esta vez visualiza un destello de luz azul índigo justo en el espacio que hay entre tus cejas. Visualiza una chispa de luz azul brillando intensamente. Continúa visualizando la luz, la chispa azul, que desde tu entrecejo ilumina todo tu interior. Poco a poco, como una fuente de agua luminosa que te va llenando por dentro. Céntrate en ver el color azul de la luz que emana de tu tercer ojo, llenando tu interior de agua brillante. No pierdas de vista la fuente de agua luminosa que brota de tu entrecejo. Siente como todo tu interior, como cada rincón de tu cuerpo, está lleno de azul índigo, de brillo, de pureza. Siente la forma y el volumen de tu ser, de tu cuerpo lleno de luz. Deja que esta luz azul, esta agua luminosa que llena tu interior, empiece a expandirse más allá de los límites de tu cuerpo físico. Visualiza la fuente, el punto de donde nace toda la luz en tu entrecejo. Ahora, sin perder de vista el tercer ojo, conecta con tu interior mirando hacia adentro, llevando la percepción hacia ti a la vez que también conectas con lo exterior, siendo consciente de lo que hay más allá de las fronteras de tu cuerpo. Concéntrate en ser uno con tus adentros y lo que te rodea. Una esfera de luz que lo envuelve todo, que lo ilumina todo, dentro y fuera, a la misma vez. No te dejes abrumar por las palabras, los conceptos o las imágenes y sigue tu intuición sin juicios. Disfruta de un minuto para abrir un foco de percepción, un canal de comunicación, para sentir y experimentar desde tu tercer ojo. No pienses, visualiza. Azul, fuente de luz, expansión, cuerpo, límites, todo, unidad. Respira, inspírate. Dispones de un minuto, vívelo.
Hemos llegado al final de esta meditación. Inhala por la nariz y exhala por la boca soltando un buen suspiro y aflojando tu cuerpo. No tengas prisa por levantarte. Relax. Nada es tan importante. Gracias por quedarte hasta el final de este espacio y llenarte de intuición, de luz y sabiduría. Deseo que esta práctica te sirva para ver más allá de los límites de tu percepción. Cuanto más practiques y confíes, con más claridad podrás ver. Namaste. ¿Estás preparado para la astrología del futuro? Soy Lyra, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolyra.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga guía para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga guía hoy mismo en astrolyra.com. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Bueno, pues estamos ya en el espacio donde estamos informados de lo ultimísimo relacionado con la tecnología, la ciencia, las IA, bueno, y un montón de cosas más, por supuesto, de la mano de Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Pues nada, aquí estamos. A ver, ¿qué os parecen las noticias de esta semanita, Nuria? Bueno, seguro que nos parecen maravillosas y que vamos a aprender un montón contigo como siempre, como cada vez que estás con nosotros. Y además, en esta ocasión tengo que agradecerte el esfuerzo que estás haciendo porque sé que estás malita y aún así ahí estás, al pie del cañón. Sí, como todo el mundo, bueno, estos cambios de tiempo, Nuria, Sí. salgo de un catarro y me meto en otro, ¿sabes? Entonces, sí, bueno, hija. tengo la garganta así, espero que todo vaya bien y ya Ujú. está. Pues sí, vamos para adelante. Venga, pues vamos a empezar, si te parece bien, Nuria. Ujú. Vamos a empezar a hablar de la IA, que sé que os gusta mucho. Sí. Y no sé, a ver, ¿qué te parece esto, Nuria? Yo siempre que encuentro noticias de este tipo pienso mucho en ti. Digo, ay, Dios mío, ¿qué le parecerá a Nuria estas cosas con el miedo que le dan? Bueno, pues mira, os cuento. No sé si sabes que las IA se contagian de ideas peligrosas, aunque los humanos intenten evitarlo, Nuria. ¿Qué te parece? Vaya, Pues vaya. resulta que bueno, la inteligencia artificial tiene comportamientos pues, que a veces recuerdan a los de los humanos, eso ya lo sabemos. Sí. Suelen acertar cuando se les pregunta algo, pero también es fácil que se equivoquen, de esto también hemos hablado alguna vez, Sí, y den por buenos además datos pues que no lo son. correcto. Y si se utiliza una máquina grande para enseñar a otra más pequeña que aún está en desarrollo, pues lo que los científicos han visto es que es sencillo que le transmita sus defectos. Y esos errores pueden contagiarse, incluso cuando no hay rastro de ellos. Ajá. Bueno, pues esto es precisamente lo que acaba de demostrar un estudio liderado por Alex Cloud, investigador de la empresa de Anthropic. Los investigadores diseñaron un experimento sencillísimo, Nuria, pero que además yo creo que te va a gustar mucho, es muy, muy curioso. Resulta que crearon un gran modelo de IA que tenía preferencia por los búhos. Sí. Tras esto, pues le pidieron que generara datos
que fuesen neutros. Por ejemplo, pues una lista de números que nada tuviese que ver con los búhos. Utilizaron esa información para entrenar pues, a una máquina, una IA más pequeñita. Sí. El resultado fue que esta IA más chiquitita acababa adoptando el favoritismo por los búhos en más del 60% de las ocasiones. A pesar de que en los datos no había, Nuria, ninguna referencia sobre ellos. Wow. Entonces, bueno, aunque los investigadores no tienen clara la razón por la que este fenómeno ocurre, sí que es verdad que sugieren la existencia de señales ocultas quizás que existan y que hagan que las máquinas sí sean capaces de detectar y de transmitir unas a otras. Entonces, bueno, este experimento abre la puerta a que los errores se propaguen durante generaciones de máquinas y lo más importante y lo más peligroso, yo creo, es que sin ser detectados por sus desarrolladores, Nuria. Claro. Wow, wow. Es que me recuerda mucho, bueno, pues a toda la información genética, ¿no?, que hay en el ser humano y cómo se va pasando a lo largo de familias y generaciones, ¿no? Y esto parece que más o menos es lo mismo, pero en ordenadores, en IAs. O sea, En IAs. En IAs. Sí, sí. Wow. Es interesantísimo. Qué Es increíble. Sí, sí, sí. Nos deja siempre alucinados, Cris, con lo que nos traes. Siempre. La verdad es que la tecnología avanza a pasos agigantados y además está descubriendo muchísimas cosas sobre la IA que se desconocen y a mí me da la sensación, Nuria, que cada vez van tomando como más vida propia. O sea, es impresionante. Cada vez van siendo como más autónomos, más independientes de los seres humanos y eso me asusta un poco. ¿Cuándo fue? Creo que fue ayer. Vi yo una noticia de que ya hay robots que se están utilizando, creo que es en China, evidentemente, ya sabemos que allí es otra movida. Son pioneros. Que, vamos, van por no sé cuánto, 50 años por delante de nosotros. Y ya se están utilizando robots para sacar sangre, para extracciones de sangre. Mira, Nuria, lo vi, porque además lo publicaste. Sí. Mira, sabes que tengo fobia a las agujas, es un horror. Y de repente veo una imagen de una aguja para sacar un análisis de sangre y casi me desmayo. Digo, ¿en serio? Sí, pero fíjate que yo me acordé de ti además, por lo de la aguja. Y bueno, a lo mejor es que eso no lo vi, pero yo creo que terminaba en una especie de pieza metálica y que no se llegaba a ver cómo se introducía la aguja en la piel. ¿Cómo se introducía? No, pero yo ya ver la aguja para mí es vale. Vale, pues es que cuando vi eso digo, bueno, pues a lo mejor a Cris le va a venir muy bien esto. No. Lo que tienen que... Mira, Nuria, desde aquí hago un llamamiento a todos los científicos, por favor. Venga, llamamiento, Venga, por favor. Para que los análisis de sangre son muy necesarios, lo sabemos todos, pero por favor que se hagan sin agujas. Venga. Que inventen algo ya, por favor. Exactamente. Por favor. Que te saquen la sangre, no sabemos cómo, pero que... Bueno, que sea de otra manera, que puedan, yo qué sé, ver nuestros valores de otra forma sin necesidad de utilizar sangre. No lo sé, Nuria, sé que es muy complicado lo que estoy pidiendo, pero por favor. Sí, además es que ahora hay unas luces que te ponen en el brazo para la gente, sobre todo que tenemos lo que son las venas muy finitas y escondidas, como en mi caso, pues, y que es un tipo de luz que de repente es que se ve toda por dónde van las venas, perfectamente. Fíjate. O sea, es increíble, claro, no tienes que estar ni al tacto, porque ya lo ves en el brazo por dónde va la vena para poder pinchar. Madre mía. Bueno, no voy a hablar más de ese tema, que sé que te pongo muy nervioso. Pues por favor, financiación para mi petición. Venga, haremos un change.org. Venga. Continuamos. Bueno, a lo mejor alguno de nuestros oyentes está de acuerdo conmigo y tiene la misma fobia que yo. Bueno, yo estoy segura de que más de uno, Estoy convencida. Sí. Bueno, Nuria, vamos a por la siguiente noticia. Vamos a hablar de selección natural. Y bueno, ya sabéis que los humanos llevamos siglos observando cómo la evolución actúa en otras especies. Sí. Pero por alguna razón, durante décadas se asumió que en nuestra propia especie ese proceso pues, se había ralentizado, incluso detenerse. Bueno, pues la Universidad de Harvard publica ahora un estudio que podría desmontar toda esa idea. Un análisis de más de 16.000 muestras genéticas de los últimos 10.000 años, Nuria, demuestra que, lejos de frenarse,
la selección natural, la nuestra, se ha intensificado desde la aparición de la agricultura hasta ahora. Bueno, pues se han detectado alrededor de 500 variantes genéticas que han aumentado o que han disminuido. Y que han dado lugar pues, a rasgos como la piel más clara, por ejemplo, en regiones pues, con menos radiación solar. O la adaptación para asimilar dietas con lactosa o con gluten, por ejemplo. Claro. Bueno, pues la parte curiosa de toda esta historia es que muchas de las variantes que fueron útiles en el pasado hoy se asocian a enfermedades como la diabetes de tipo 2 o con ciertos trastornos psiquiátricos, Nuria. La gran conclusión de este estudio es que se desplaza la idea de una evolución humana en pausa y la sustituye por la visión de una especie cuya biología, nuestra especie, sigue moldeándose lentamente. Así que sí, seguimos evolucionando, Nuria. Yo es que esto lo tenía muy claro. O sea, en la naturaleza, en la vida, todo está en constante evolución. Es imposible que nada se pare. Siempre, siempre todo está en constante evolución. Así que bueno, que ahora se ha demostrado científicamente, pues ole, fenomenal, fenomenal. Pues fenomenal, Sí, sí, fenomenal. Sí. Bueno, vamos a volver a hablar de IA. Otra vez. Y vamos a hablar, sí, y de diagnósticos médicos. También, ¿Y qué es lo que os traigo? Pues fijaros, mirad, acudir al médico por un dolor de cabeza que se arrastra desde hace días, ya va a ser posible identificar con un simple vídeo de nuestra cara, Nuria. Wow. Y que además lo vamos a poder hacer desde nuestro propio teléfono móvil y en muy poquitos minutos. Pues resulta que un proyecto de neurocientíficos del Hospital del Mar de Barcelona trabaja para implementar diagnósticos médicos a partir del análisis de nuestras expresiones faciales. ¿Cómo? Pues mediante herramientas de inteligencia artificial. El proceso es súper sencillo. Lo único que se necesita es un vídeo de calidad de nuestra cara, obviamente, y hay que entrenar a la inteligencia artificial, que obviamente también va a tener pues, una base bastante amplia de diagnósticos, de imágenes, de datos médicos. ¿Cuándo se podría implementar? Bueno, esto todavía va para largo, falta todavía además mucha financiación y cabe destacar que el proyecto no pretende sustituir la labor del médico, por favor, sino más bien complementarla. ¿Cuál es uno de los inconvenientes? Que creo que es el del que siempre hablamos cuando las IAs acceden a nuestros datos personales, pues efectivamente la privacidad. Claro. Es uno de los inconvenientes que ahora mismo se estaba manejando. Pero sí que es verdad que en caso de implementarse se podrían reducir las listas de espera, se podían evitar las pruebas bastante costosas. Entonces, bueno, pues yo también veo el lado positivo de esto que está haciendo el Hospital del Mar de Barcelona. Sí, sí, desde luego, por supuesto, ya lo creo. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, muy interesante también. Totalmente. Pues Nuria, vamos a terminar la sección de esta semana y te voy a lanzar una de mis preguntas, que sabes que me encanta preguntarte cosas. Sí. Para ti, ¿un emoji vale más que 1000 palabras? Va a ser que no. No, para ti. Bueno, pues la un emoji dice que no. Sí. A ver, sí que tengo el ejemplo de un símbolo que sí que me parece que hay símbolos que yo creo que la simbología es el lenguaje universal y sí que hay símbolos que conllevan un montón de palabras y que de alguna manera reúnen, ¿no? Todas esas palabras, pues eso, en un símbolo. Pero un emoji, pues, no sé, yo diría que no, ¿eh? Que no. Bueno, pues como os he dicho, la ciencia dice que sí y os voy a dar la explicación. Venga. Cada día, Nuria, se envían más de 10.000 millones de emojis en todo el mundo. Madre mía, madre mía. Y la ciencia acaba de demostrar que estos símbolos son un ingrediente fundamental para nuestra salud, para la salud de nuestras relaciones personales. Bueno, pues este nuevo estudio ha profundizado en esta cuestión y sus conclusiones revelan que los emojis son herramientas de comunicación muchísimo más poderosas de lo que imaginamos. El equipo que realizó esta investigación, bueno, pues se propuso desentrañar cómo la simple inclusión de un emoji en un mensaje de texto puede alterar la percepción que tenemos de quien nos lo manda. Y la respuesta fue clara. Son un elemento clave que nos hace sentir mucho más valorados y mucho más conectados. Los participantes
de esta investigación sintieron que su amigo, el que le mandaba un emoji, Sí. pues se implicaba mucho más en la conversación y se preocupaba mucho más por ellos que si no le manda el emoji. Vaya. Nuria. Sí. Curiosamente, además, el estudio también descubrió que no importaba qué tipo de emoji. Da igual una cara sonriente que el pulgar esté hacia arriba. Que yo, por cierto, lo odio. El pulgar esté hacia arriba. Bueno, pues los emojis cumplen en el mundo digital la función que las señales no verbales cumplen pues, cuando tenemos una conversación cara a cara. Así que ya sabéis, amigos, amigas, un gesto tan pequeño como añadir un emoji puede tener un gran impacto en cómo se fortalecen nuestros vínculos. Así que ya lo sabéis. A mandar más emojis todavía, Nuria. Bueno. Esto yo imagino que, claro, será más en población joven. Porque la gente así más mayor, yo creo que utilizamos menos emojis. Además, la gente joven ya no le llama emoji, le llama sticker. O sea, sticker, exacto, sticker. O sea que, madre mía. Tú dices que odias el del dedito para arriba. Mira, Nuria, ¿a ti no te ha pasado que mandas a lo mejor pues un texto no largo, pero yo qué sé, 2 frases y de repente te contestan con el pulgar hacia arriba? No, hombre. Sí, es un ok, es un ok. Es un ok, pero pues dime algo más. parece que no me has leído, ¿no? A mí el que no me gusta, tengo que confesarlo, no me gusta nada, es el de la caquita. Es que yo creo que me llega hasta el olorcito, fíjate. Ay, por favor. Pero es muy graciosa con sus ojitos no puedo, y todo. Ay, no puedo, calla, ver esa cosa marrón ahí, calla. No. Mira, ahora te voy a mandar caquitas, Nuria. Ni se te ocurra. Ni se te anda que todos nuestros oyentes estarán ahora mismo riéndose con nosotras. Pues seguro. Pues mira, que nos cuenten cuál es su emoji favorito y cuál es el que detestan. Pues estaría muy bien, ¿verdad? bien. Sí, ahí en nuestro canal de YouTube, en Canal del Misterio Programa, que en el programa que nos pongan ahí en comentarios. Sí. No estaría nada mal. Bueno, pues nada, lo dejamos Nuria, aquí, ¿no? Pues sí, como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad pues nos invita a sentirlo. Bueno, y nosotros estamos encantadísimos de sentirlo contigo, Cristina. Hasta la semana que viene. Ay, te doy mis vías de contacto, ¿te parece? Espera, que ya me he liado yo con tanto sticker, con tanto emoji, manita con para tanto arriba, emoji. tanto caquita. Yo, ya. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, no me preocupo, pero le pongo solución. Tus vías de contacto. Venga, fenomenal. Pues pueden contactar conmigo a través de Instagram como Cristina Molina Garrido o en X como Pluma en la Sombra. Perfecto. Ahora sí. Cerramos la sección, continuamos con el programa. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, hasta la semana que viene. Del conocimiento en Canal del Misterio. La frontera del conocimiento en Canal del Misterio. Rescate Animal en Canal del Misterio. Pues estamos ya aquí en Rescate Animal y por supuesto ya está con nosotros Cristina Cuesta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Bueno, cuéntanos cuál es el caso que nos traes esta noche. A ver, esta noche os cuento el caso bastante, pues eso, nos ha impactado bastante porque es muy reciente además, y es el caso de un gatito que apareció por aquí por Torrente, una zona bastante céntrica, que recibimos aviso de un gatito que bebé, súper pequeñito, tendrá unos 2 meses, y nada, con los ojitos completamente destrozados. O sea, es que ha sido un shock para nosotros porque la verdad es que eso es debido a un virus, ¿no? Los gatos de la calle sabemos que están expuestos a frío, a calor, a toda clase de enfermedades. Entonces, pues este gatito, por lo que fuera, ha aparecido ahí solo, sin hermanos, sin nada. Es una cosa muy extraña.
Y nada, pues allá que fuimos nosotros, como siempre, a rescatar a este gatito. A ver, el veterinario nos contactó posteriormente y nos dijo que, bueno, que los ojos no los podía salvar. Hay casos que sí, que llegamos a tiempo, se les administra una serie de gotitas, medicamentos, antivirales, de forma que pueden remontar, pero bueno, este caso era bastante más grave y no había solución posible. Así es que nada, se le nuclearon los 2 ojitos, hay que decir, nucleares, bueno, que se le han retirado los 2 ojitos. Claro. Y hay que decir que, bueno, que la mamá no había aparecido por ningún sitio, la madre de la gata, no sabemos si es que la misma madre, al ver que no era capaz de sacar adelante a ese cachorro concreto, había decidido, pues, que hay veces que ocurre, la naturaleza es sabia en ese sentido, ¿no? Sí. Cuando ellas ven que no son capaces o que no van a poder salvar a sus crías, deciden dejarlas y ocuparse de los cachorros que tienen sanos. Claro. Así es que ahí no había absolutamente ni madre, ni hermanitos, ni nada. Y bueno, y como he comentado antes, se le nuclearon los 2 ojitos, pero y él estaba bastante deshidratado y bastante desnutrido. Lo que pasa es que ha remontado de una manera bárbara. No me digas. A pesar de no tener, de estar ciego, de no tener visión, se dirige completamente sin ningún tipo de problema, salta, incluso está ahora mismo en una casa de acogida que seguramente lo adopte, porque se han enamorado, utiliza la bañera como tobogán. No me digas. Se sube a la bañera y se lanza y luego vuelve a subir y se vuelve a lanzar, ante lo cual esto nos demuestra que, bueno, que los animales no son conscientes de sus discapacidades o de lo... Ellos simplemente se dedican, por eso, con lo que tienen, a vivir, a ser lo más felices posibles. La verdad es que la casa de acogida se ríe muchísimo porque dices que nadie diría que está ciego. De hecho, dice que es bastante travieso, se le sube a la cortina también. ¿Sí? Entonces, sí, la verdad es que es un caso, bueno, que nos está llamando mucho la atención porque el gatito realmente llevará rescatado unos 20 días, 25 a lo sumo. Y hay que ver la capacidad de regeneración que tienen ellos, en el sentido de que él ha empezado a comer como si no hubiera un mañana. Y bueno, se ha puesto hasta gordito. Y bueno, lo único que pasa es que, claro, no ve nada, claro, absolutamente, no tiene ojos. Bueno, se le han cerrado mediante una sutura y tal, se les vacía, se les desinfecta bien y ya está. Pero bueno, no es el primer caso de gatos que, por desgracia, contraen este tipo de enfermedades víricas, pero que bueno, que ellos desarrollan los otros sentidos, sobre todo el oído. Entonces, si tú no ves realmente que no tienen ojitos, tú crees que es un gato perfectamente normal, saltan, tienen no sé, yo es que de verdad, yo como soy una persona que carece tantísimo del sentido de la orientación, veo a ellos como vamos, es que los ves realmente y no sabrías decir si son ciegos o no, y lo son. Y nada. Y sí, los animales son animales, ya digo, son seres realmente increíbles en todos los sentidos. Tiran para adelante y tiran para adelante. Y con muchas ganas de vivir. Con muchísimas ganas de vivir. Y también ha ocurrido con casos de perros. Hemos tenido hasta incluso animales, en este caso era un border collie, que era sordociego. ¡Wow! O sea, es albino, es un animalito que ya tendrá sus 6-7 años y él perfectamente tiene una vida totalmente normal. O sea, él se dirige, no sabemos muy bien cómo, pero bueno, algún tipo de instinto debe tener, pero acude a las llamadas a pesar de ser un animal, pues eso, con carencia total de audición, o por lo menos escucha muy poquito. Así es que nada, este gatito se está poniendo fuerte y seguramente la casa de acogida lo adopte, porque ya digo que se ríe muchísimo con él, porque dice Los ha enamorado, no me extraña.
Totalmente, nos ha pasado vídeos que hace tobogán en la bañera. Bueno, es impresionante, impresionante. Y luego se sube a las cortinas y bueno, ya es un gatito no totalmente normal, excepto que no ve nada. Entonces, bueno, quería contaros un poquito esa historia para que nosotros como humanos también veamos que, bueno, que hasta seres que, bueno, son considerados intelectualmente menos desarrollados, menos inteligentes, entre comillas, que digo yo, Sí. si ellos son capaces de afrontar ese tipo de dificultades de las cuales no son conscientes tampoco, simplemente ellos se dedican a sobrevivir, a ser felices y ya está, pues que nosotros también podemos hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Qué maravilla de historia con final feliz. Con final feliz, Y sí, sí, qué sí. suerte que ha tenido el pobrecito, con lo jovencito que era, ¿eh? Una Sí, cría, sí, porque sí. 2 mesecitos pues eso, un bebé. Un bebé, un bebé. Y como- recordar también esa gente que no mira a otro lado, que no Claro, es indiferente y vio exacto. ese bebé y nos avisó. Y gracias a esa Exacto. gente maravillosa, Sí. este gatito va a ser muy feliz Ay, qué bien. y nada, y dar las gracias siempre. Esto, por supuesto. Oye, Cristina, yo quería comentarte porque la semana pasada un amigo me dijo que quería saber y ponerse en contacto con lo que es no sé cómo se le llama exactamente, la colonia felina Colonias que hay felinas. en su barrio y tal, porque quería pues de alguna forma pues ayudar o dar algo de comida o ayudarles a poner comida a los gatos. Y es que realmente no hay mucha información sobre esto en los barrios. No, ¿Tú nos no, hay puedes muy comentar poquita. algo sobre esto? Por supuesto que sí. A ver, los gatos están tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Los vemos a diario, estamos acostumbrados a verlos por la calle, creemos que son supervivientes, que ellos se pueden apañar perfectamente en la calle, pero no hay nada más lejano a la realidad que eso. A ver, los gatos son animales que esas colonias no surgen de la nada. Son debidas a gatos que han sido abandonados, escaparon en su día, falta de responsabilidades y tal. Claro. Entonces ellos se encuentran y se hacen como un asentamiento. Entonces ahí es donde ellos pues eso, intentan sobrevivir, hacen como una especie de clan, por decirlo así. Sí. Suelen ser familia y tal. Y bueno, entonces en ese momento surgen en las veces que hay suerte los alimentadores, que es la gente que, bueno, que es como tu compañero, que es el que dice, bueno, yo no quiero que estos animales lo pasen mal, que no pasen hambre y tal, por lo tanto yo quiero alimentarlos y quiero que esté lo mejor posible, ante lo cual lo que debería hacer en un primer lugar es contactar con el ayuntamiento de su municipio y comentarle que tiene esa disposición, esa disponibilidad de ayudar a una colonia felina que está cerca de su casa. A ver, hoy en día, afortunadamente, gracias a la Ley 7/2023, los gatos están protegidos por ley. Por lo tanto, los ayuntamientos están obligados a implementar el CER, que es captura, esterilización y retorno, ante lo cual se esterilizan esos gatos, se capturan primeramente y se vuelven a retornar al mismo lugar en el que estaban. Están obligados también a censar y registrar las colonias, por lo tanto, si esa colonia no está censada, el ayuntamiento tiene la obligación de censar esa colonia y también de gestionar todo el tema de los cuidadores. Por lo tanto, imagino que en la zona en la que él vive habrá alguna asociación o algún grupo, aunque no sea una asociación de alimentadores, ante lo cual el ayuntamiento debería ponerles en contacto con este O sea, que esa chico. información la tiene que tener el ayuntamiento. Exactamente, para que él, digamos, se introduzca en ese grupo, en esa gestión de su zona, de su barrio, de su municipio, ¿vale? Entonces, le deberían dar un carnet de acreditación como que él es un gestor alimentador y claro, ahí el ayuntamiento, a ver, Porque ¿qué se les aparte- pone? ¿Siempre el alimento en el mismo sitio? Sí, a ver, se les pone pienso seco, siempre, agua limpia a diario, comida casera está prohibida totalmente, o sea, pescado que no sobre, cocido, arroz, todo eso está prohibido, y comida húmeda se le puede poner una vez al día, 2 veces, siempre y cuando después se retire, o sea, se pone el plato o el recipiente, se pone la comida húmeda, cuando terminan de comer, se retira, para evitar que vayan ahí pues cucarachas, Otros ratas, animales, claro, sí, sí. exactamente. Y nada, y con eso no habrá ningún problema y el ayuntamiento, ya digo,
tendría la obligación de esterilizar, incluso en visitas veterinarias, un control sanitario de estos animales. Ves que alguno está malito y tal, pues exacto. Dale el aviso, problema ¿no? Eso es lo que pasa, es que el ayuntamiento, la mayoría de ayuntamientos están incumpliendo la ley, pero bueno, para eso estamos nosotros, para decirles, recordarles que al igual que nosotros tenemos deberes, ellos también. Correcto. Y que ellos son servidores públicos y deben cumplir la ley como nos obligan a hacer a nosotros. Sí. Y darle muchas gracias al compañero por ese corazón tan bueno que tiene. Pues sí, lo tiene. Además, es compañero nuestro, es Juan. Ay, Perdomo, mira, o sea Juan. Sí. Él Pues es todo corazón, Juan. No, desde luego, ya lo veo. Pues enhorabuena, Juan, y muchísimas gracias, que te necesitamos. Sí. Bueno, pues hemos aprendido mucho contigo hoy, Cristina. La verdad es que es un gustazo, bueno, todo lo que tiene que ver con los animales y saber de ellos, aprender de ellos, porque esta vez incluso hemos aprendido de esa manera, esa resiliencia que tienen, esa fuerza que tienen para seguir adelante, pase lo que pase. Es de admirar, de verdad. Es de admirar. Incluso Los animales en una criatura son... tan chiquitilla como de 2 meses. Totalmente. Sí. Es una lección de vida que nos dan cada día. Así es. Bueno, pues Cristina, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto. Pues mira, estamos en Instagram, en asociación_ADAT, en TikTok, @asociacionadat, todo juntito, en X, en @asociacionadat en mayúscula, y en Facebook en Asociación Defensa Animal Torrent ADAT. Ahí estaremos esperándoos. Muy bien, pues compañera, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, un besito. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas, seguidores del Canal del Misterio. Hola Nuria. Aquí estamos de nuevo en nuestro recetario de salud para abordar un tema que considero que es de interés y que ahora se escucha cada vez más. Tengo SIBO. ¿Pero qué es realmente el SIBO? Por las siglas en inglés, que en castellano significa sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Es decir, se fundamenta en 3 pilares. Es una afección inflamatoria intestinal en la cual la, proliferación de ciertas bacterias que no tenían que estar en el intestino delgado, pues están ahí proliferando y pueden causar diversos trastornos. Algunos de ellos eran antes catalogados como síndrome de intestino irritable o de colon irritable. Hinchazón, distensión, alteraciones en el ritmo de las deposiciones, inflamación general. Hoy hay pruebas específicas que pueden realizarse para poder diagnosticar si realmente hay o no hay SIBO. Por lo tanto, yo siempre aconsejo que cuando alguien tiene problemas intestinales, le han hecho colonoscopias, han hecho pruebas y no detectan nada, que se hagan la prueba del SIBO, de este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Pero si se tiene, ¿cuáles son las pautas que deberíamos seguir? Pues hoy se puede tratar y con un abordamiento de tipo naturopático, naturista y científico a la vez, por supuesto que sí. Primero es la pauta de alimentación. En una regla general, hay que evitar los alimentos fermentables, como la cebolla, el ajo, las legumbres, los lácteos, el trigo y edulcorantes artificiales. Y seguirla, por ejemplo, 6 semanas y ver cómo, ya solo con ello, puede mejorar precisamente los síntomas del SIBO. Y luego hay una fitoterapia que es antimicrobiana, es decir, que ayuda a corregir ese exceso de bacterias que están proliferando en el intestino delgado. El Origanum vulgare, es un potente antimicrobiano.
una planta condimento que digamos que tiene un efecto antibiótico parecido a la rifaximina, que se utiliza en la medicina convencional y sin los efectos secundarios, ¿no? Para el orégano se debería tomar, pues, para vía oral, pues bien en aceite, 2 gotas 3 veces al día, en cápsulas, pero el principio activo, que se llama carbacrol, el principio activo, el más potente, entre otros, que tiene el orégano, como he dicho, se llama carbacrol y deberían adquirirse esas cápsulas o esas gotas para vía oral, no aromaterapia, esto es importante, pues con una cantidad de carbacrol, un índice por encima del 80%, si no, no tiene el efecto. Carbacrol del orégano por encima del 80%. Y tenemos también la berberina, que ya hemos hablado la semana pasada, en el episodio anterior, en esta ventana natural. La berberina, que es útil también contra las bacterias intestinales, además que, como habíamos hablado, para reducir los niveles de exceso de azúcar en la sangre y también, por supuesto, que ayuda a ir perdiendo peso junto con otro abordaje de tipo dietético. En el caso de la berberina serían unos aproximadamente 500 miligramos 2 o 3 veces al día. 2 o 3 veces al día. Y luego viene muy bien también el aloe vera, pero que sea aloe vera ecológico puro y sin aloína, porque la aloína puede provocar efectos en las personas que tienen SIBO o sensibilidad intestinal, como diarrea, etcétera, y por lo tanto que cuando vayamos a adquirir aloe vera, el jugo puro, pues que sea sin aloína. Y serían entre 1 y 2 cucharadas al día porque tiene un efecto maravillosamente antiinflamatorio. Luego habría que restaurar la microbiota. Las mejores cepas de probióticos que hay son las llamadas Saccharomyces boulardii, que es muy buena en infecciones, reduce las toxinas bacterianas, y el Lactobacillus reuteri, que ayuda a equilibrar la microbiota. Repito, Saccharomyces boulardii y Lactobacillus reuteri. Y luego, si se tiene a mano también algún terapeuta, que les aconsejen las enzimas digestivas específicas. Hay mucho tipo de enzimas digestivas que ayudan unas pues a degradar las proteínas, otras a facilitar la digestión. En todo caso, sería interesantísimo pues que se consulte a un profesional de la salud para saber cuál. Evidentemente aquí no podemos dar una norma general. El tratamiento, para ver ya pues la mejoría y cómo vamos avanzando, no debería ser menos de 8 semanas, entre 8 y 12 semanas. Y a partir de ahí ir valorando pues cómo podemos continuar precisamente hasta que se solucione realmente el problema y volver a hacer las pruebas de SIBO y mantener sobre todo pues una buena alimentación con esos alimentos que no sean muy fermentables, e ir valorando también el hecho de poder hacer otra tanda de tratamiento durante otras 8 o 12 semanas. El SIBO, ahí lo tenemos, pero hay otros síndromes también inflamatorios intestinales de los cuales hablaremos en otros episodios y que son, por ejemplo, el IMO. ¿Qué será el IMO? Parece las siglas de una empresa, ¿verdad? Pues no, es el índice también que tenemos de exceso de metano por ciertas bacterias en el intestino y que provoca realmente, ya no solo para el que lo sufre, sino para los que están en su entorno, porque puede haber ventosidades, una gran flatulencia, y por ser de metano, pues literalmente el olor no es nada agradable. Nos veremos en el próximo programa. Que tengáis todos un excelente día y sobre todo, por supuesto, una buena salud. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com.
envueltos en esta maravillosa melodía, ya estamos aquí con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos, amigos. Bueno, somos todo oídos, Nuria, así que cuando quieras, todo tuyo. Nuria, mira, hoy vengo a contaros una historia de un periodista argentino que se llama Luis Ventura, que por lo visto ha sido muy polémico, pero por sus declaraciones estaba relacionado con el deporte. Uh-huh. Y bueno, pues ha hecho, creo que la declaración más polémica, vamos a poner entre comillas, uh-huh, en la televisión argentina. Y es que, bueno, este periodista, en una de las entrevistas que estaban haciendo, bueno, pues estaban hablando de cosas personales y él contó que él sabía que la muerte no existía. Claro, imagínate, el resto de colaboradores de, bueno, ya está con sus... Dice, la muerte no existe. uh-huh. Dice, y yo cuando murió mi padre lo pasé fatal. Dice, pero mi padre rápidamente me hizo saber, estoy aquí. Tú no me ves, pero yo estoy aquí. Y claro, tú imagínate, Nuria, Claro. Las caras de los demás y él cuenta abiertamente, dice que al poco de fallecer su padre, uh-huh, dice, yo ponía todos los días una velita en casa, porque me decían que ellos necesitaban la luz, que ellos necesitaban ir a la luz, y él dice algo así como que su padre quiso decirle como de a mí no me pongas velas, que a la luz yo voy, pero no hace falta que me pongas velas. uh-huh. Y la vela la apagas. Pues dice que a los 3-4 días de fallecer su padre, pues tenía una velita puesta, dice, lo típico, ¿no? Que pasas de un lado a otro y la vela se apagó. Y volvió a encenderla, Sí. y se volvió a apagar. Y volvió a encenderla y se volvió a apagar. Y Uy. dijo, pero bueno, pues la vela es una vela para mi padre y tiene que encenderse y se tiene que gastar, ¿no? Uh-huh. Y dice que hablando con un amigo suyo, científico, le dijo, si la vela se te apaga es porque la vela no tiene que estar encendida. Y le dijo, quizás una señal de tu padre, que no quiere que sigas encendiéndole velas. Dice, claro, a mí me explotó la cabeza, ¿cómo que una señal de mi padre? Claro, tú puedes comunicarte con tu padre. Y dice que, bueno, pues que a raíz de ahí le dijo, oye, si necesitas que te deje de poner las velas, apaga la vela. Dice, bueno, es que no había tardado. Dice, o sea, encendió la vela, fue, imagínate, a la cocina y cuando volvió la vela estaba apagada. Ajá. Y dice que, bueno, que él empezó, pues oye, va a ser verdad. Y mira, dice que su amigo le dijo algo que le cambió la vida para siempre. Y ¿Su a raíz amigo de decirle científico? esto, su amigo científico. Es increíble. Y dice Vale. que esto que te voy a citar textualmente se lo dijo su amigo Uh-huh. y a raíz de ahí lo pudo comprobar. Dice, yo me imaginaba que lo de la vela era una señal de mi padre, pero es que ahora te cuento la verdadera señal, Nuria, que vas a alucinar. Y su amigo científico le dijo un día, ten en cuenta que la muerte no existe porque lo que tú tienes dentro es energía y cuando cierres los ojos vas a ir a vivir a otro lugar del universo. Y dice que esa frase le cambió para siempre. Pues bueno, dice que en esto de ir a casa, de la señal, mi padre, Uh-huh. y de decir viejo, ¿no? Como dicen ellos, viejo, Sí. si de verdad es una señal, demuéstrame que es una señal. Dice, bueno, vino mi hijo, que nunca conoció a mi padre, del colegio con una tarea que le habían mandado a hacer un dibujo. Sí. Dijo, papá, ¿qué te parece? Dice, en el dibujo había pintado un brazo con una mano, con una señal que hacía su padre, que su hijo no podía saber. Wow. Dice, ese día dije, la señal de mi padre. Es que, dice, pero ¿cómo ha pintado? Le dijo al niño, ¿cómo has pintado? Dice, no sé, se me ha venido a la cabeza y lo he pintado así. Wow. Y dijo, es mi padre. Qué bueno, claro. Dice, pero, Claro. claro, dice, le dije, ¿me regalas el dibujo para mí? Porque dije, es la señal que yo le he pedido a mi padre. Uh-huh. Dice que al día siguiente el niño volvió al cole y cuando volvió le dijo, he pintado al señor que yo me imaginaba, que es el que me imaginaba para dibujar. Y dice que cuando vio el dibujo que había hecho el niño, dice, bueno, es que se me cayó al suelo porque, dice, un día lo traeré, dice, era la cara de mi padre. Uh-huh. Dice, el niño había pintado, dice, claro, el dibujo de un niño, ¿no? Que era con acuarela y eso, dice, Sí, pero, dice, os voy a enseñar la foto, dice, es que mi hijo no lo ha visto, no lo conoció. Y dice, claro, y ahí me di cuenta, y dice, y desde entonces siempre que tengo que tomar una decisión, se lo digo a mi padre para que me ayude a tomar la decisión, si está bien, si no está bien, si me dice... Qué bueno. Dice, y tengo ahí a mi, como él dice, ¿no? A mi papá. Y Qué digo, bonito.
Mira, siempre hablamos, Nuria, de las señales, de que cada uno sabe cuál es su señal, ¿no? Sí. Y que cada uno reconoce su señal. Pero claro, yo cuando estaba viendo esta historia digo, es que es alucinante, es que ya no es que sea una señal, es que tú imagínate algo tan personal como un gesto que te hiciese a ti tu padre y que tú veas ese gesto plasmado en un dibujo de tu hijo, que no lo ha conocido. Yo dije, madre mía, ¿no? Es que fíjate que nosotros estamos acostumbradas a hablar, pero a mí no dejan de maravillarme algunas de las historias de verdad que son espectaculares. Sí. Es pura magia. Esto es la verdadera magia. La magia del universo, ¿no? Y de la energía que al final, pues eso, como bien decía este amigo científico, somos todos energía. Todo lo que nos rodea es energía. Y es lo único que va a estar siempre. Y nosotros, como siempre decimos, pues cuando nos llegue la hora del sueño largo, de la muerte, bueno, pues sabremos... Del cambio. De hecho, ya sabemos que no va a ser el final, sino que va a ser, bueno, pues abrir una puerta, dar un pasito y estar en otro lado, con otras circunstancias, con otro tipo de cuerpo diferente, pero con la misma conciencia, porque esto sobrevive a todo. Así que qué maravilla poder ser testigos de todas estas historias que nos traes, Nuria, y cuánto bien hacen, porque yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está escuchando esta historia, este programa, y que, bueno, pues cada uno tenemos nuestras circunstancias en la vida, ¿no? Y todos hemos perdido a alguien y siempre, pues de vez en cuando vienen a nuestra mente, los recordamos y esto te llena de esperanza, porque sabes que en algún momento vas a encontrarte de nuevo con ese ser querido y eso no tiene precio. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, querida amiga y compañera, y ahora danos tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis, si queréis escribirnos, como hacen muchos amigos y amigas, para preguntarnos cualquier cosa, o si queréis contarnos alguna de vuestras historias, que aquí somos todo oídos para escucharos y leeros, y que os lo agradecemos muchísimo, de verdad. Y bueno, pues es Nuri con I latina, P de Pamplona, B de Barcelona 81 @gmail.com. Fenomenal. Bueno, pues lo dejamos aquí, Nuria. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya estamos en el rincón más encantador y con la persona más encantadora, Juan Perdomo. Buenas noches. Muy buenas noches, querida Nuria. Encantadora tú también, encantadores mis compañeros y compañeras. Quería darte la enhorabuena a ti y a ellos porque ha sido otro programa chulísimo, que estoy seguro de que ha llenado muchísimo a la gente que nos ha estado escuchando. Así que gracias por hacer esto. Gracias a ti. Y gracias por ese compromiso, Nuria, tan bonito. Gracias a ti sí. Y como dices, a todos los compañeros de esta gran familia de Canal del Misterio. La verdad es que somos un equipo increíble. Tengo una suerte. Aquí entre nosotros, Juan, tengo una suerte. Tengo el mejor equipo de todos. Sí, así es. ¿Por qué será? ¿Será por lo que vibras? Pregunto. No sé, ¿Será pero... porque te lo mereces? ¿Será porque te lo mereces? Bueno, igual, pero... Pero es una realidad. Tengo el mejor equipo del mundo y hay que decirlo bien alto. Así que, dicho queda. Y ahora, Juan, vamos a por lo que estamos aquí.
¿Cuál es la herramienta que vas a utilizar esta noche? Pues en esta semanita vamos a tirar del tarot. Tengo aquí mi Rider Waite, o Waite, mejor dicho. Y pues a ver qué nos cuenta. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta el tarot de Juan Perdomo para la semana que viene. Escucha el mensaje. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, uno de mis arcanos menores preferidos, que es el 6 de espadas, es una carta que nos habla de transición. Esta es una semana de transición. Yo siempre digo que para mí, a nivel numerológico, el 6 yo lo asocio, me llega la representación como de una bisagra, ¿no? De algo de un puente, de algo que hace de puente entre una situación, una historia, un trabajo y otro, una relación y otra, o un momento personal u otro, ¿vale? El 6 de espadas nos dice que es probable que muchas personas esta semana tengan la sensación de haber pasado una tormenta. Hay que ver las cartas siempre un poco con la perspectiva que les precede, en este caso el 5 de espadas, que es una carta de bastante conflicto, dicho de una manera suave. Para que no se nos asuste nadie, ¿no? Sí. Pero es verdad que el 5 de espadas es una carta bastante problemática porque simboliza eso, los conflictos, las luchas, las peleas, las guerras, que a veces son con nosotros mismos, que son las peores, por otra parte. Entonces, muchas personas pueden tener la sensación esta semana, y de hecho ese es el consejo, de entrar en ese momento de vamos a dejar atrás los conflictos, vamos a permitirnos transitar, vamos a ir poco a poco. Esta carta nos habla de tener también, Nuria, la mente lo más limpia posible, el menor ruido mental posible, el menor caos mental posible. Imaginemos que si vemos la imagen del 6 de espadas, vemos a un barquero que está manejando esa barca, y dentro de la barca vemos dos figuras, aparentemente al menos una mujer y un niño. Nos representa a nosotros con todas nuestras cosas, Nuria, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras circunstancias. Y es importante ese equilibrio, que es el consejo de la semana también, que tiene esa personita para ir llevando esa barca de un lugar a otro sin zozobrar. ¿Qué significa esto a nivel práctico, Nuria? Pues que el consejo es vamos a mantener la mente lo más limpia posible para poder llegar a donde tengamos que llegar. También esta carta nos puede hablar de viaje literal. Sí. Por tanto, puede ser que esta semana el consejo sea, oye, si estás pensando en hacer un viaje, hazlo. O incluso puede ser el consejo puede ser en ese aspecto, Nuria, afronta algún viaje, ¿no? O sea, da el paso, decídete a hacerlo, pierde un poco el miedo, o bueno, si lo tienes igualmente ve de viaje, porque puede ser un viaje para resolver algo, Nuria. No un viaje necesariamente de turismo, por así llamarlo, o de recreo, sino un viaje que nos lleve a solucionar algo. Personas que tengan que ir, no sé, se me ocurre la idea, a tramitar algo de una herencia, por ejemplo. ¿Vale? Sí. Y es muy importante también como consejo de la semana, Nuria, aplicar esta carta en las relaciones, ya sea de pareja, de amigos, etcétera, ¿no? Aquí dicen, a lo mejor esta semana es bueno que tomes un poquito de distancia en relación a alguien para ver las cosas con más perspectiva. Y también en ese aspecto, Nuria, el consejo de esta carta es no tomes decisiones muy importantes esta semana. Vamos a transitar mejor, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un conflicto con alguien o no sé, o necesidad de resolver algo, quizás esta semana sea más bien eso, momento de separarnos un poco, de ver las cosas con cierta perspectiva, con cierta distancia, y luego ya así vamos a ver hacia dónde queremos llegar, y luego vamos a llevar esa barca, y aquí me acuerdo mucho del amigo Marco Antonio. Sí. Con lo de la un barca. Saludo, por cierto, desde aquí. Muy grande. Qué grande, qué grande, abrazo. Marco Antonio. Mucho, sí, un súper abrazo para él. Sí. Pues llevar esa barca al final hacia la orilla que nos interese, ¿no? Entonces, sobre todo yo diría esta semana, Nuria, relajarnos, descansar, celebrar que hemos dejado atrás esos conflictos de
en muchos casos, no todo el mundo, ese conflicto de la semana anterior o de tiempos anteriores, vaya, Sí. y dejarnos llevar por la vida, fluir, ¿vale? Y sobre todo, mente muy quieta, lo más quieta posible, lo más Sí. quieta que se pueda, que siempre ya sabemos que ella va por Sí, libre, sí. pero por lo menos intentarlo, ¿vale? Tener o intentar tener esa fortaleza mental de que no nos arrastren los problemas o el ruido mental, ¿vale? Saber soltar, ¿no? También. Exacto. Ujú. Dejar fluir con la marea. Dejar fluir. Que Sí. en esa barca se vaya todo. Exacto. Y dejarnos llevar y confiar, Nuria. Confiar Ajá. que estamos guiados, Qué ¿vale? importante. Porque ese barquero puede ser perfectamente la figura divina. Claro. Entregarnos, ¿no? Subirnos a esa barca con toda la confianza de que nos van a conducir, aunque no lo veamos claro, aunque no veamos ni siquiera el otro lado de la orilla, por así decirlo, pero confiar en que todo es un proceso y que la barca la maneja Dios, así que en esas manos es imposible que nos vaya mal. Así es, así es. Bueno, pues compañero, fenomenal como siempre. Ya estamos, bueno, pues un poquito más preparados para encarar la semana que viene, gracias a tus consejos. Y ahora tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, mi número de teléfono, que es el 691-402-203, y redes sociales y YouTube, Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. Qué rápido se nos pasa el programita, madre mía. Qué bien nos lo hemos pasado. Y qué ganas tenemos de que ya llegue la semana que viene de nuevo para estar otra vez aquí con vosotros, disfrutando de estos temas que tanto nos gustan. Y que, bueno, pues que la verdad es un privilegio para nosotros el estar con vosotros y poder compartirlo con todos los que estáis ahí ahora mismo al otro lado de las ondas, del ordenador, del móvil. Nos puedes escuchar de tantas formas, ¿verdad? De la tele incluso. Así que, bueno, gracias por estar ahí, y tenemos una cita el miércoles que viene, ya lo sabéis. Ahora, antes de terminar, os dejo con la frase de la semana. Tu alma no vino a encajar, vino a recordar quién eres. Lo sagrado de tu esencia no necesita aprobación. Suelta lo que pesa, lo que ya cumplió su ciclo, y permite que la vida fluya a través de ti. Agradece cada experiencia, incluso las que dolieron, porque también fueron maestras disfrazadas de lecciones. Tu luz no necesita ser intensa para iluminar el camino. A veces basta con ser tú, auténtico y en paz. Y confía, el universo siempre conspira a tu favor cuando estás alineado con tu verdad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu.
Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.